Gloria a Dios, mis hermanos. Qué lindo cuando los niños se disponen a servir, a adorar a nuestro Dios, aún leyendo su palabra. No hay nada más importante que leer la palabra del Señor y enseñar a los hijos a leerla y a poderla estudiar. Sean todos bienvenidos. Qué bueno poder ver caras nuevas por acá. Vamos a ponernos en pie, todos los que nos visitan por primera vez. ¿Cuál es su nombre? María, Marina y Silvia. Ok, y por allá trae otra pareja más. Pónganse en pie. No es la primera vez que nos visita, pero ¿cuál es su nombre? Hace un año. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Purina y Magdiel. Ok, entonces, ¿cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Siéntanse bienvenidos en la casa del Señor. Como hace algunas semanas estuvimos viendo o estudiando la carta a los Efesios. El pastor se le olvidan las cosas, pero me acuerdo que estamos estudiando Efesios. Y estuvimos estudiando Efesios, aunque yo sé que a muchos se les olvidó ya todo lo que hemos estado viendo en la carta de Pablo a los Efesios. Pero permítame hacer un poco un recuento de todo lo que hemos visto desde Efesios capítulo 1 hasta donde nos quedamos en Efesios. Vimos que en el capítulo 1 Pablo nos dice una serie de cosas, 9 para ser más exactos, con respecto a lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Y dice Pablo en el capítulo 1 que nos ha hecho, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha santificado, que nos escogió, que nos adoptó, que nos aceptó, que nos redimió, que nos perdonó, que nos hizo herederos y que nos ha sellado con su Espíritu Santo. En ese mismo capítulo 1, el apóstol Pablo hace una majestuosa oración, no pidiendo para que Dios ayude a estos hermanos, a estos creyentes en Éfeso, para que los ayude a que no tuvieran problemas ni nada, sino todo lo contrario. Y mira cómo lo dijo en el capítulo 1, versos 16 y 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Luego, en el capítulo 2, estuvimos viendo que aunque ellos en estos momentos ya están con Cristo Jesús, Pablo les recuerda de que en otros tiempos también anduvieron en tinieblas y también necesitaron de ese amor, ¿verdad? Que solamente y de ese perdón de pecados que solamente a través de Jesucristo es que podemos alcanzarlo. Luego llegamos al capítulo 3 de la carta a los Efesios y Pablo dobla sus rodillas en oración ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3, versos 14 y 16, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y terminamos respondiendo a algunas preguntas con respecto a cómo vivir una vida santa. ¿Cómo podemos lograr vivir una vida santa? Y ya hoy vamos a estar entrando en lo que considero uno de los pasajes más conocidos por muchos en el Nuevo Testamento, pero a la misma vez el más sacado de su contexto. Hay personas que han usado este versículo o este pasaje que vamos a estar estudiando hoy para tener enseñanzas muy diferentes a lo que Pablo está enseñando en la palabra o en la carta a los Efesios. A esto yo le suelo decir sacar un texto del contexto para un buen
pretexto. Lógicamente hay personas que manipulan las escrituras, pero también hay personas que son muy manipulables y se dejan confundir con la palabra del Señor. Y eso es mi objetivo en el día de hoy, no confundirlos, sino solucionar esa confusión, ¿ok? De que puede ser que tengamos con respecto a este versículo. Pero quiero hacerlo de una manera diferente en el día de hoy. Yo les pido a todos que por favor nos pongamos en pie para poder leer la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4, versos del 9 al 16. Y dice la palabra del Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Gracias te doy, Padre Santo, por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, por traernos a este lugar para aprender a escuchar, escuchando tu palabra, aprender a conocerte un poco más. ¿Y cuál es el orden con el cual tú has puesto en tu iglesia, Señor, para poderte conocer? Bendice tu palabra, Señor. Me pongo ante ti para que sea tu Espíritu Santo hablándole a tu pueblo en esta mañana y no yo. Cambia nuestra mente, nuestros corazones y perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido, hemos fallado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es exactamente el versículo 11 del cual yo les comentaba de que ha sido muy cambiado y muy sacado de su contexto. Este versículo 11 ha sido manipulado por muchas personas para dar una falsa enseñanza. Y lógicamente, si yo saco ese versículo, pues yo también puedo dar una falsa enseñanza a la iglesia. Pero hoy vamos a verlo mediante el contexto del cual Pablo está hablando. Por eso les quise hacer traer desde el capítulo 1 todo lo que Pablo ha ido diciendo, ¿verdad? Hasta el capítulo 4, lo que ahora va a comenzar a decir también Pablo. Yo pudiera fácilmente agarrar este versículo 11, que tiene 5 ministerios, ¿verdad? Y hacer una predicación exactamente de cada uno de los ministerios. Pero prefiero hacerlo tal y como lo está enseñando Pablo. ¿Ok? Y por eso vamos a ir viendo el hilo conductual, ¿ok? El hilo por el cual Pablo va llevando su palabra. Y quiero comenzar con Efesios 4, 9 y 10. Que dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En este momento, Pablo hace una pausa y explica algo poderoso. Pablo dice que el Cristo que subió es el mismo Cristo que descendió. O sea, que no es un Cristo distante. No es un Dios distante de que no conoce como nosotros vivimos en esta tierra. Siempre cuando hablamos del presidente, por ejemplo, decimos, bueno, la gente van a la guerra, la gente pasa en trabajo, el presidente no sabe nada. Y es verdad, los presidentes no van a la guerra, mandan a los soldados a que vayan a la guerra a pelear por ellos, y el presidente a lo mejor se queda en su oficina
Pero en este caso, el rey, el presidente de nosotros, vino a morir, sufrió e incluso hasta sufrió la muerte por el perdón de nuestros pecados. O sea, Él conoce muy bien nuestro sufrimiento. Él vino y sufrió, así como nosotros podemos sufrir. Por eso tenemos un Dios el cual podemos acercarnos a Él. Podemos venir a Dios con toda tranquilidad, con toda confianza y depositar todas nuestras cargas a Él. ¿Por qué? Porque ya Él las vivió. Y hemos estado viendo con respecto a la serie, cuando estábamos estudiando la serie de Mente Renovada, la ansiedad, el temor, los pensamientos, ya todo eso el Señor lo sufrió también. Entonces se nos hace más fácil poder depositar todas estas preocupaciones que tenemos ante Dios. ¿Por qué? Porque Él se humilló completamente, ¿ok? Y Él vino y murió y sufrió por nosotros. Dios no es un Dios ajeno al dolor humano. Es un Dios que lo vivió y como lo vivió puede comprender lo que vivimos. Ahora, hay algo interesante acá. Dice Pablo que Él descendió. O sea, que Él se humilló. Pero a la misma vez dice que Él, ¿qué? Subió, que Él se exaltó. Vemos una humillación, vemos una exaltación. Y esto conecta muy bien con la idea también de lo que habla Filipenses capítulo 2, 7 y 8, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. El sufrimiento de Jesús no fue un sufrimiento cualquiera. Por eso cuando usted esté sufriendo, usted tiene la certeza y la seguridad de que puedes depositar ese sufrimiento, eso que te está agobiando a Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él lo vivió también. El mismo Cristo que descendió para salvar, ahora asciende para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Y hay una pregunta que resuena en mi mente. ¿Cómo puede Cristo llenarlo todo? La palabra de Dios nos da esa respuesta. A través de su iglesia. Jesús descendió, se humilló, sufrió, murió, una muerte de cruz, ahora ascendió, ha sido exaltado y ahora gobierna sobre toda su creación y lo puede llenar todo a través de ¿qué? A través de su iglesia. Por eso inmediatamente Pablo habla con respecto a unos dones, que es el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y algunos creen, cuando leemos la escritura, ¿okay? Leemos el 4, 9 y 10, llegamos al 11 y creemos como que Pablo cambia el tema. Como que Pablo cambia radicalmente el tema del cual está hablando. Y lo cierto es que no, para nada. Esa es la consecuencia de lo que está diciendo anterior. El Cristo exaltado reparte gracia para su iglesia, para que su iglesia crezca y madure. Ahora, ¿de qué manera la iglesia del Señor va a crecer y va a madurar? Y a través de hombres que diligentemente traigan la palabra del Señor. Es la única manera en la cual la iglesia de Cristo va a crecer y va a madurar. A través de hombres diligentes que conscientemente, guiados por el Espíritu Santo, van a ir trayendo el alimento a su iglesia. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A muchos nos gusta hablar mucho de los dones. Los dones en la Escritura se encuentran en 1 Corintios 12 y 14. Y este viernes en el discipulado estamos viendo el capítulo 13 de que esos dones, lo primero que debemos de tener es amor, ¿ok? Antes de procurar alguno de esos dones. Pero en estos momentos Pablo no está hablando de esos dones de sanación, de santidad, del hablar en lengua, etcétera, etcétera. En otro momento vamos a hablar sobre esto. Pero Pablo está hablando con respecto a oficios, con respecto a dones dados a hombres específicos para que traigan la enseñanza y el crecimiento espiritual de la palabra de Dios.
Y fíjense bien que mi esposa me dice, tú escoges las palabras. Y yo mencioné una palabra que dije, enseñar, no gobernar. No es lo mismo de que hombres llamados por el Señor enseñen la palabra de Dios a que gobiernen. No es lo mismo. Vemos muchas iglesias donde pastores no están enseñando, pero sí están gobernando. Y eso no es lo que el Señor nos manda. A la luz de la Escritura estamos llamados para enseñar la palabra de Dios. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Teológicamente a esto se le llama ministerio quíntuple, ¿okay? Porque está considerado como 5 ministerios, ¿okay? Profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros, ¿okay? A esto teológicamente se le considera como ministerio quíntuple. Y el primer ministerio que vemos es el apóstol. Y ahora estoy entrando en el versículo más confuso por muchos. Porque muchos dicen, está ahí. Si ahí está, es verdad. Es verdad. Pero vamos a estudiarlo a la luz de las Escrituras completas, porque no podemos sacar un texto fuera de contexto. ¿Okay? El ministerio apóstoles, estos son los que establecen el fundamento doctrinal de la iglesia. Efesios 2:20, Pablo lo dice, edificado sobre ¿quién? Sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas, ¿ok? Siendo ¿quién? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Lo que quiere decir que el término apóstol hace referencia a quien es enviado a una misión. El apóstol es aquella persona al cual Dios llama para enviarlo a una misión con un objetivo. En el sentido específico comprende a los 12 apóstoles y a Pablo, lógicamente exceptuando a Judas Iscariote, el cual siempre tuvo un llamado y una misión, ¿okay? Que fue entregar a Jesucristo. Ahora, 2 Corintios 12:2, porque estos apóstoles se les reconocía no solamente porque se paraban y decían yo soy apóstol de Jesucristo, no, sino de que habían señales y milagros. Y 1 Corintios 12:2 dice con todo, las señales ¿de quién? De apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Lo que nos trae al conocimiento y al entendimiento de que el que se llamaba a ser apóstol tenía que demostrar también de que era apóstol. Y el Señor lo hacía a través de ¿qué? De señales, milagros y prodigios. Entonces da para establecer, entre otras cosas, las doctrinas de la iglesia. Hermanos, esa era la función de los apóstoles. Establecer la doctrina de la iglesia. Para eso es que, y por eso es que comenté que dije los 12 más Pablo. En Hechos capítulo 1, versos 21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, este es Pedro hablando, ¿ok? Este es Pedro hablando. Con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, Pedro, en el momento, en Hechos, ¿okay? Cuando Pedro está diciendo, necesitamos de que uno de los que ha estado con nosotros, fíjense bien, no de cualquiera, no, está diciendo uno que ha estado con nosotros, que ha estado en la entrada y salida de nuestro Señor Jesús, empezando desde el bautismo de Juan, es necesario que sea, que ocupe el lugar de Judas Iscariote. Apóstoles para el día de hoy tienen que tener más de 2000 años.
Porque esta es una condición para ser apóstol. Haber vivido y conocido y estar entre Jesús en el ministerio de Jesús. Y hasta donde yo sé, en la historia de la humanidad, quien más vivió fue Matusalén, que vivió 936 años, si no me equivoco. Así que la enseñanza de que hay apóstoles para el día de hoy, cuidado. Cuidado con eso a la luz de las Escrituras. El segundo ministerio, dicho por nuestro versículo en Efesios 4:11, es profeta. El profeta son aquellos que reciben el mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a quienes son destinatarios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los profetas en aquellos tiempos, aún cuando el Nuevo Testamento no estaba completo, recibían la revelación del misterio de la palabra de Dios. Es decir, que conscientemente a la doctrina de la iglesia, a los acontecimientos escatológicos para de esta manera comunicarle a los creyentes lo que Dios les quería decir. Y dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta hablaba a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, esto no tiene nada que ver con revelaciones y todos estos inventos que estamos viviendo en el día de hoy. De que el Señor me ha revelado que vas a tener una casa. El Señor me ha revelado que vas a tener dinero. Veo viaje. Mire, eso es mentira. El profeta hablaba palabra de Dios. Y lógicamente luego se veía esa palabra manifestada en la vida de los creyentes. Hace algún tiempo yo me siento con un pastor en Nebraska y le digo, yo soy profeta. Me quedo mirando. Le digo, sí. Cuando yo abro mi Biblia y me paro en el púlpito y comienzo a leer y digo de que Jesucristo viene, eso es una verdad. Y eso está sostenido con la palabra del Señor. Lo que hacen hoy en día esos supuestos profetas son charlatanes y mentirosos y manipuladores de la palabra de Dios. Hermanos, no se deje manipular. No se deje manipular por las emociones. A todos nos gusta que nos coman el oído diciéndonos que vamos a tener dinero. ¿Quién no necesita dinero? Aparte de Félix. Hermano, a todos nos gusta que nos digan que vamos a estar bien. Pero es que Pablo ya lo está diciendo en el capítulo 1, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que hemos sido escogidos, amados, aceptados. O sea, ya Pablo lo está diciendo, ya todo eso el Señor te lo ha dado, lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Todas esas bendiciones, las cuales estamos buscando, ¿ok? Ya tú las tienes. Ah, no, en lugares terrenales quizás no, pero sí en lo celestial, sí en lo espiritual. El Señor te bendice cada día. Cuando usted abre los ojos, eso es una bendición del Señor. Cuando usted va a su casa y se sienta a comer ese plato dame la comida dominicana con arroz con habichuela, eso es una bendición del Señor. Señor, mire, hermanos, mire, así sea arroz, frijoles y un huevo frito, el Señor ya te está bendiciendo. No se trata de lo material, no se trata de eso. Y hoy en día hay muchos que están manipulando las escrituras de esa manera. En Joel capítulo 2, verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí,
El problema con Joel, capítulo 2, verso 28, es que Pedro dice de que ya eso fue cumplido en el Pentecostés. Ya fue cumplido en el Pentecostés. Ya la escritura, ya todo lo que el Señor quería decir, ya fue dicho, hermano. No hay revelación nueva. El canon de la escritura ha sido cerrado y todo está en este libro. ¿Quieres aprender? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar en tu futuro? Lee la Biblia. Ya. Cuenta matemática solucionada. Y el tercer ministerio es el ministerio de evangelistas. Los evangelistas eran, en muchos casos, misioneros itinerantes que proclamaban el evangelio en nuevos territorios, ayudando a establecer a creyentes y fortalecían la iglesia, edificando nuevamente y únicamente sobre el fundamento apostólico y profetas. Efesios 2:20, lo estuvimos viendo. Edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Tenemos el caso en Hechos capítulo 8 de Felipe, ¿okay? El cual fue el evangelista enviado por el Señor, ¿okay? Donde llegó y vio a un eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías, no entendía, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, no entiendo, explícame. Y cuando le explicó, ellos iban pasando por un lugar donde había agua y le dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada impide, si bien crees en Jesús, bien te puedes bautizar. Ese es un evangelista. El evangelista es aquel que sale a la misión, a cumplir con esa comisión que el Señor nos ha dado a todos, ojo, no solamente a los evangelistas, no solamente a los pastores, no solamente a los líderes, sino a todos a cumplir con la gran comisión. El día de ayer salió un grupo acá en la iglesia y tocamos 96 puertas aquí en la comunidad del frente de la iglesia. 96 puertas entregando el mensaje de la palabra del Señor. Y por último tenemos el don de pastores y maestros. ¿Por qué digo que el último? Se considera de que el ministerio quíntuple, como le estaba diciendo, ¿verdad? Terminamos con pastores y maestros. Ahora, lo podemos lógicamente separar, bien, pero también lo podemos unir. ¿Por qué? Porque un pastor tiene que ser un maestro de la Escritura. Pero no necesariamente un maestro tiene que ser un pastor. ¿Ok? Entonces lo podemos lo mismo separar que lo podemos unir. ¿Ya? Pastorear lleva implícito dar pasto. Esto es alimentar al rebaño. El alimento en caso de que el rebaño de Dios, que es la iglesia, y este alimento solamente es la palabra de Dios. Solamente es la palabra de Dios. Ese es el alimento que necesita el rebaño, que necesita la iglesia. Ahora, pastores deben tener capacidad también para enseñar la palabra de Dios. Y es eso lo que hacemos los pastores. Todo el tiempo. En la carta a Timoteo, Pablo le dice, enseña a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué es un pastor realmente? Porque algunos piensan de que el pastor es vestirse con cuello y corbata, venir a la iglesia, pararse aquí adelante, abrir la Biblia y decir, bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de este tema, con el dedo. ¿Qué hace un pastor? Bueno, un pastor es quien cuida, no solo dirige. Un pastor conoce a sus ovejas personalmente. Un pastor alimenta basado en el fundamento de los apóstoles y profetas. Un pastor corrige con amor. Un pastor carga tus cargas. Un pastor vela por las almas. Un pastor modela con su vida. Un pastor depende del Espíritu Santo. Un pastor forma y levanta a otros. Eso es un pastor. Y si usted nos está visitando en el día de hoy y usted pertenece a otra iglesia y su pastor no hace estas cosas, ore por su pastor. Pero si su pastor hace este tipo de cosas, ore también. Miren, exactamente como nos dice Efesios 4, 12 y 15.
del 12 al 15 dice, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del amor, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Hermano, la obra del ministerio pertenece a todos los creyentes. Pero el propósito de estos dones específicos en Efesios 4:11 es el de equipar para el ministerio. Los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, son para equipar al pueblo de Dios, para enseñar al pueblo de Dios, para guiar en amor al pueblo de Dios. No es para enseñorearse sobre el pueblo de Dios. No es para vivir del pueblo de Dios. Es para enseñar al pueblo de Dios cómo debe de acercarse a Dios, cómo conocer a Dios, quién es Dios. Y lógicamente los líderes primeramente necesitan conocer a Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Se dan cuenta? Desde el fundamento de los apóstoles hasta el maestro, todos estamos para enseñar, para edificar y exhortarnos unos a otros. Nadie es mayor que nadie, sino que todos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Jesucristo. Hermano, ninguno de nosotros está exento a ser expuesto a estas enseñanzas. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, ya estos falsos maestros tienen su recompensa. Pero mi deber en el día de hoy es limpiarte tu mente. Es que tú logres ver cuando hay un falso maestro delante de ti. Por eso yo les digo constantemente, traigan Biblia. Traigan la palabra de Dios, escuchen, léanla. Para cuando se pare que está aquí al frente, ustedes puedan saber si es o no es una persona llamada por el Señor. Si no enseña lo que dice este libro, es un falso maestro. Así de sencillo. Mi hermano, esto es algo serio. Esto no es un tiempo, no estamos viviendo tiempos para venir y disfrutar. No. Lo que se enseñe desde el púlpito va a tener una connotación eterna en tu vida. Lo que tú creas va a definir tu eternidad. No se trata de palabras bonitas. No se trata de historias. No se trata de tocar tu corazón. No se trata de psicología. Se trata de la palabra de Dios solamente. Si permanecemos conectados a la cabeza, que es Cristo, no seremos confundidos con ninguna
voz. En una ocasión había una oveja que estaba pastoreando, y con esto termino. Estaba pastando, y esta oveja, cuando escuchaba a su pastor, iban con su pastor. Pero hubo un día donde esta oveja comenzó a confundir la voz del pastor. Y empezó a escuchar otras voces, escuchaba a otros animales que se le acercaban y le decían, aquí hay más pasto verde. Aquí está mejor la comida. Vente para acá. Deja el rebaño ese y vente. Esa oveja comenzó a confundirse. Y esa oveja se fue buscando el supuesto pasto verde. Lo que sucedió es que llegó un día donde ese pasto se secó. Donde ya ese pasto no le estaba alimentando a la oveja. Donde ya esa voz que la oveja había oído se había alejado tanto de esa oveja que se había quedado sola, pastando la hierba seca. Ese pastor, del cual ella escuchaba la voz, fue y la buscó nuevamente. La cargó sobre sus hombros. Llevó sus cargas sobre él. La oveja regresó nuevamente al rebaño. El camino se volvió peligroso. Terminó perdida, débil, herida. Pero su pastor siempre estuvo ahí. El pastor salió a buscarla. No gritaba con enojo, sino con amor le decía, esa es mi oveja. Yo la conozco. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te pastorea a ti? Muchos hoy en día no se dejan pastorear. No estoy hablando solamente del pastor terrenal de una iglesia local. Estoy hablando del buen pastor. Cuando el Señor te confronta con tu pecado, cuando el Señor te dice cómo estás viviendo, ¿tienes oído para escuchar a tu pastor? ¿O te estás dejando endulzar el oído por otras voces diciendo que hay mejor pasto en otro lugar? Puede ser que en otros lugares encuentres más emoción, pero no mejor pasto. Puede ser que en otro lugar sientas cariño diferente, pero eso va a ser por un corto tiempo. La palabra del Señor es nuestro pasto. Estar conectados a Cristo, a la cabeza, nos va a alejar de esas voces que constantemente nos van a querer separar y alejar del amor de Cristo. Que Dios les bendiga. Queremos estar cerca de ti, Señor. Saber que no hay un lugar más hermoso que estar en tu presencia y ante tus pies sentirnos seguros y confiados. A tus pies arde mi corazón. El lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bien, aleluya. Gloria al Señor.